Buenas, en la clase de ahora les voy a explicar más o menos cómo funcionan la resolución de los sistemas de ecuaciones para que no se confundan. Bueno, en principio si se tiene un sistema de ecuaciones, que acá ya lo escribí que este sería el sistema, lo pongo entre llaves no por algo en particular, sino para destacarlo nomás. Existen diferentes formas de resolver el sistema de ecuaciones, por eso es que a veces pueden llegar a confundirse. Uno de los métodos con el cual se puede resolver esto es con sustitución, que es el método más clásico, que para este caso donde se tienen muchas variables, en este caso serían tres, se complica mucho la resolución de esto debido a que, por ejemplo, si tengo que despejar cuánto vale x de una ecuación, tengo este término. Después tendría que despejar cuánto vale y en esa ecuación, en otra ecuación, por ejemplo la segunda, y obtengo otro valor. Después, por ejemplo, como y depende de x, eh, y depende de x y de z, ¿no es cierto? Que serían acá y acá. Es decir, podría reemplazar el valor de x en y obtendría este nuevo término. Y así, y depende de z únicamente. Ahora podría obtener un valor de z que dependa únicamente de y volver a reemplazarlo y me quedaría una expresión bastante larga. Pero bueno, podría resolver cuánto vale y despejando de esa forma. En este caso de matrices, donde se tienen diferentes incógnitas, no matrices sino sistemas de ecuaciones, resolver así por sustitución es muy complejo, así que existen otros métodos que son más prácticos, que puede ser el método de Gauss, que es lo que suelen ver generalmente, o el método de Kramer. Les voy a explicar más o menos el método de Gauss, que es el que más lo habrán visto, así que bueno, eso. Primero que nada, si buscan en YouTube o en diferentes lugares, siempre resuelven el método de Gauss aplicando las propiedades, no lo hacen de la forma mecánica que les enseñan en la cátedra. Las propiedades serían escritas así a grandes rasgos, no me puse a ver la definición formal de esto, pero es básicamente que si yo multiplico, por ejemplo, a una fila, que por ejemplo esta, por un número cualquiera, obtengo una fila que es equivalente. Es decir, como que me brinda la misma información, por decirlo así. Si la multiplico por 2 por ejemplo, toda la fila, o por 3 etcétera, me sigue dando la misma información, por lo tanto es equivalente. La otra propiedad es que puedo reemplazar cualquiera de estas filas por otra fila que surja de una combinación lineal entre dos filas. Y con eso me refiero a que, bueno, acá lo tengo resumido en este cuadrito, o sea, no en el cuadrito, sino en la resolución del caso de una fila, que en este caso lo que yo hice fue al mismo sistema que tenía acá, lo reescribí acá poniendo la última fila la puse primero por temas de comodidad únicamente. Que me interesa que acá haya un número uno me sirve porque me da mayor practicidad para a la hora de realizar los métodos. Por eso únicamente lo reescribí, pero no va a la cuestión conceptual. Lo conceptual de esto sería que, que bueno, yo a esta fila, por ejemplo, a la fila uno la multipliqué por menos 2 la multipliqué y obtuve esta fila de acá que es menos 2 más 8 menos 6 y menos 52. Si yo a esta fila que obtuve multiplicando por menos 2 le sumo, ¿no es cierto?, la segunda fila, por ejemplo, yo obtengo, o sea, esta sería la segunda fila, sumo los términos y obtengo esto que está acá abajo, ¿no es cierto? Esto que obtuve acá abajo es una ecuación equivalente. O sea, yo este término que obtuve recién puedo reemplazar tanto por la primera fila o por la segunda y no me va a cambiar la solución final del sistema. Es decir, obtuve una equivalente. Entonces, yo puedo reescribir este término, lo puedo reescribir acá, por ejemplo. Entonces, tengo mi primera fila que se mantuvo igual. A la segunda fila la reescribí de otra forma que me resulta más conveniente. Ya les voy a explicar por qué es más conveniente reescribirlo de esta forma. Y bueno, lo mismo puedo hacer para la tercera fila, que en este caso no lo escribí porque lo hice con el método que lo suelen hacer ustedes, que es más mecánico. Pero en resumen sería medio que lo mismo. Pero bueno, a mí me interesa ir obteniendo ceros acá, porque por ejemplo, si yo obtengo un sistema equivalente, es decir, yo reescribo lo que tenía antes, lo reescribo de otra forma que sea más fácil de resolver, ¿no es cierto? Ese es el objetivo de aplicar el método de Gauss. Y esa forma más fácil es esta, en donde mi último término tiene dos ceros acá y me quedan dos términos al final. Entonces, yo una vez que obtenga esto, yo puedo escribirlo, por ejemplo,
Bueno, acá lo tengo escrito como que menos 110 por z, porque la columna 3, que sería esta columna de acá, va en concordancia con la variable z, ¿no es cierto? Entonces, si yo analizo únicamente mi tercera ecuación, que sería esta, yo tengo que menos 110z es igual a menos 190 y despejo que z vale esto. Y fíjense lo fácil que fue para mí despejar z de acá. Una vez que tengo cuánto vale z, por ejemplo, esta flechita que hice acá, que indica esta ecuación de acá arriba, significa que esta ecuación de acá la reescribí con sus variables. O sea, donde estaba el 1 puse 1x, donde estaba menos 4 puse menos 4y, donde estaba el 3 puse 3z, igual a 26. Asimismo hice lo mismo con esta sería. Y lo mismo con la tercera que está acá abajo. Acá despejé z. Una vez que tengo el valor de z, puedo despejar fácil el valor de y, porque y depende de unos valores acá que simplemente lo puedo despejar y listo. Y una vez que obtengo y, puedo obtener el valor de x, ya que tengo cuánto vale y cuánto vale z numéricamente. Ese es el objetivo de hacer este tipo de transformaciones, para que se entienda mejor, ¿no es cierto? Bueno, ahora les explico el método mecánico que ustedes hacen para obtener el cero. Yo les mostré acá de dónde surge a nivel teórico, si se quiere, que también sirve como práctico, pero la base del método mecánico que hacen ustedes es esto, de a una fila la multiplico por un número y la sumo con la otra y me da una nueva fila equivalente. El método mecánico que hacen ustedes es básicamente lo mismo. Consiste en decir, por ejemplo, en este caso, 1 por 5 menos 5 por 1 me va a dar este 0 que tengo acá. Entonces, después, 1 por menos 2 me da menos 2 menos 20, que sería menos 5 por 4, me daría este 18 positivo. Y así voy haciendo 1 por 1, menos 5 por 3, 15, y me da el menos 14. Después 1 por el 24, menos 5 por 6, me da el menos 106 que tengo acá, ¿no es cierto? Y así ya obtuve este sistema equivalente. Lo mismo tengo que hacer ahora, pero tomando como referencia el número 13. Hago 13 por 18 menos 18 por 13 me da el 0 que yo quiero. 13 por menos 14 menos 18 por menos 4 me da el menos 110. Y así voy resolviendo. 13 por menos 116 menos 18 por el menos 66 me da el menos 190. Ese, como digo, es el método mecánico que hace ustedes, que si lo analizan en profundidad, es básicamente multiplicar la fila de abajo. En este caso, si tomo como referencia el 13, es como que estoy diciendo que multiplico toda la fila de abajo por 13 y le resto toda la fila de arriba multiplicada por menos 18, por ejemplo. Y bueno, esa es la base del método. Llegando así al sistema final, que es este, que es lo que yo quiero obtener. Después está el método de Kramer, que no voy a entrar en profundidad para que no se alargue tanto el video, pero consiste básicamente en obtener una matriz inversa, que acá, como lo escribí con la tableta gráfica, no se ve bastante feo, pero dice que se obtiene de obtener la matriz inversa del sistema y multiplicarla por la columna de las B, que ustedes le llaman columna de las B a lo que vendrían a ser lo que está después del igual, sería las constantes que están después del igual. Bueno, si multiplico mi matriz inversa, que sería lo que tengo en esta zona, la multiplico por la columna de las B, obtengo que x1 va a ser igual a este término, y así x2 sería el término que le sigue, etc. El método de Kramer les recomiendo que vean en YouTube de última, pero a mi criterio es un poquito más lento que el método de Gauss, que se resuelve bastante rápido. Así que bueno, eso correspondería a la parte del sistema de ecuaciones, para que no se mezclen con los conceptos, que todo es parte de lo mismo, pero o sea, todos tienen el mismo objetivo, pero diferentes pasos para lograrlo. Ese sería un resumen.